lo que identificamos, y así lo habíamos predicho desde la fase de preparación en enero, las sociedades tienen un límite de resistencia a medidas de restricción de la movilidad, porque como lo hemos comentado en varias ocasiones, restringir la movilidad implica no poder ir a trabajar, implica que quien vive al día no tiene un salario fijo y tiene que conseguir su sustento. Una persona que se dedica a la plomería, una persona que se dedica a la construcción, una persona que vende bienes de cualquier naturaleza, desde artesanías, alimentos, etcétera. Las personas que son propietarias de pequeños establecimientos comerciales de todos los giros posibles, y al no poder ir a trabajar o sencillamente no recibir los clientes que se necesitan, pues empieza a entrar en dificultades, y las dificultades son muy importantes. Es decir, no es un tema menor, es la sustentación diaria de las personas, de las familias y por extensión de las comunidades. Entonces, naturalmente, entre más importante es la necesidad, más fuerte es la motivación para salir a buscar ese sustento. Por esa razón, y quisiera llevar su memoria a los primeros días de febrero, cuando en Europa estaban en las fases más intensas de la epidemia de COVID y algunas partes de la opinión pública en México identificaban la urgente necesidad de cerrar los aeropuertos y de cerrar las actividades sociales, económicas en México. Y nosotros repetíamos una y otra vez y decíamos, todavía no es momento, todavía no es momento. Después, en primer lugar, no era momento porque no teníamos un solo caso, y la pretensión de que cerrando los vuelos, particularmente los provenientes de Europa, se podría evitar la introducción del virus a México. Repetimos que en la historia de la epidemiología, la historia documentada y la metodología, la ciencia, no hay evidencia alguna formal de que se pueda evitar las epidemias cerrando los puertos de entrada marítimos, terrestres o aéreos, excepto en un escenario completamente imposible de realizar, hipotético, que sería un estado de sitio, como si fuera un sitio militar, y entonces se cerrara por completo, lo cual evidentemente se vuelve improcedente porque implica la escasez inmediata de los bienes básicos de sustentación de una sociedad. Entonces, por eso dijimos no, no es tiempo. Luego, el 28 de febrero, tuvimos el primer caso confirmado y también escaló esta presión de cierren. Y aquí nos ha llamado la atención, con cierto nivel de desconcierto, diría, que un segmento de la población a veces enfoca sus sentimientos, no siempre muy productivos en términos de buscar la solidaridad social, hacia otro segmento de la población. Esto a veces se expresa como, ¿por qué no usan la fuerza pública? Vayan y enciérrenlos. Y lo que quizá algunas de estas personas, no digo que todas las que expresen esto, hay distintas motivaciones, que quede muy claro, pero a veces sí vemos el reflejo de una postura que pareciera no tener claridad que quien está fuera tiene otras necesidades. Entonces, el que tiene ahorros o suficiente riqueza puede no estar en la calle buscando el sustento. Quien tiene la fortuna de tener un salario fijo puede estar en casa y no necesitar salir a buscar el sustento. Pero quien no tiene esas condiciones, y esta es una proporción enorme de la población mexicana que vive al día, entonces tiene que ir a buscar el sustento. A pesar de ello, y por eso consideramos que es heroico el gesto de solidaridad y de responsabilidad del pueblo mexicano, que a pesar de que una proporción muy grande tiene estas necesidades, se ha mantenido disciplinadamente en sus casas y fuera del espacio público, y con ello ha contribuido a disminuir la velocidad de propagación de los casos de COVID y del virus, y a
permitido tener un mejor control que hoy ayuda a que no se saturen los hospitales. Entonces, merecen reconocimiento, merecen respeto. Han pasado ya casi 3 meses, más de 3 meses, bueno, 2 meses y unos días formalmente desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, y localmente, regionalmente en distintos estados todavía falta y todavía van a permanecer las restricciones, como lo hemos dicho. Entonces es importante mantener la calma, pero también tener claridad de que no siempre se puede, excepto que las consecuencias por asumir se permitieran, cosa que no nos parece conveniente. No se puede usar la fuerza pública, o no se debe, consideramos nosotros desde el inicio, usar la fuerza pública, sino persuadir a las personas. No está garantizado en modo alguno, ni en México, ni en ningún país del mundo, que en el momento en que empieza la reapertura pueda garantizarse que no va a haber un rebrote. Que quede muy claro, por favor, muy claro, para ustedes, comunicadoras y comunicadores, para ustedes en la sociedad, en el momento en que empiece la reapertura, vamos a tener experiencias de rebrote, que quede muy claro, pero es imposible, indeseable, inconveniente, potencialmente muy dañino, pretender que se puede mantener el estado de inmovilidad por tiempos demasiado largos. Entonces, México tiene que hacer lo mismo que han hecho otros países, empezar a ensayar sus experiencias de movilidad de una manera ordenada, escalonada, cuidadosa, con un mecanismo de monitoreo continuo que identifique de manera clara para los gobiernos y para la sociedad cuál es el nivel de riesgo, y solamente activar los eventos de la sociedad, económicos, sociales, educativos, de acuerdo a la magnitud del riesgo, en una forma escalonada. Y eso es lo que vamos a hacer. En el momento que se empezaran a presentar cambios en el comportamiento de la epidemia y empezar a aumentar la transmisión, se hace lo correspondiente y se puede reducir y se debe reducir y se reducirá la movilidad. Ese es el esquema.